Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para conversar con nosotros al doctor Enrique de Salas Romer, candidato presidencial por Proyecto Venezuela. Enrique, las elecciones del próximo 6 de diciembre son, sin lugar a dudas, las más importantes de este siglo. Y el país va a cambiar completamente después de esas elecciones. A mí me ha llamado la atención que, a pesar de las grandes diferencias que existen entre el teniente coronel Hugo Chávez Frías y tú, sin embargo, la agenda ha girado sobre los mismos temas. El cambio, la necesidad de cambio, tú hablas de cambio radical, el tema de la corrupción. Quisiera hablar un poco sobre el tema de la corrupción. ¿Qué es la corrupción para ti? ¿Por qué tú quieres luchar contra la corrupción? Mira, no es que quiero luchar, Marcel, buenas noches. Es que yo he luchado contra la corrupción desde hace muchos años. La diferencia es que no lo he hecho con las balas, sino con los votos. Hoy se están cumpliendo 9 años del día en que logramos, con la ayuda de mucha gente, destronar la peor de las mafias políticas que ha conocido Venezuela. Y desde ese momento se inició un proceso de depuración que tuvo quizás un momento más importante un día del mes de agosto, cuando después de haber perdido 6 policías sin que se lograra ultimar siquiera a un delincuente, decidí depurar la policía de Carabobo y en un día despedí una cuarta parte de la fuerza policial, 400 oficiales y agentes, porque ahí se traficaba con drogas, con presos, con armamento. ¿Tú crees que eso que estaba ocurriendo en Carabobo ha venido ocurriendo en todo el país? Es que no era solamente la policía, habían anclajes vinculados a fiscales del Ministerio Público, a jueces, a la PTJ, eso existía. Y la razón por la cual se tiene éxito más adelante, el 4 de febrero, es porque desde el comienzo del 91 yo comencé a detectar los elementos subversivos y incluso llamé al DIM en aquella oportunidad para que actuara. Y me comprobaron, me confirmaron que yo tenía razón, de que había algo andando. Sin embargo, aquello se tapó. ¿Por qué se tapó? Porque era una época en que todos los cuerpos policiales e incluso los servicios de inteligencia militar tenían temor de actuar cuando se presumía o se sabía que la persona involucrada tenía algún vínculo político con aquellos que habían o manejaban pues los resortes de poder en el país. Yo creo que el único elemento positivo que sale del 4 de febrero es que la gente se dio cuenta de que la seguridad del país y la democracia misma estaba en peligro, y a partir de ese momento comenzaron la gente a trabajar con seriedad sin fijarse tanto en el qué dirán o quién podrá influir en una cosa u otra. ¿Qué es la corrupción para ti? ¿Por qué tú quieres luchar contra la corrupción? ¿Cuál es la corrupción contra la que tú vas a luchar? Mira, la corrupción que es más evidente es el robo de dinero, ¿no? Pero esa no es la más común. Corrupción, incursión, incluso llamar corruptos a la mayoría de los venezolanos, como dicen algunos. Es como taparnos a todos o cubrirnos todos de un manto de corrupción para que no respondan aquellos que realmente son delincuentes. Pero corrupción significa cobrar dinero sin trabajar. Corrupción implica no atender habilidades, no respetar al ciudadano en sus necesidades, es despilfarrar dinero, no utilizarlo con eficiencia, desviar dinero que puede ser utilizado, por ejemplo, para mejorar nuestros hospitales o para llevar medicina a los enfermos o para construir brucales, aceras, cloacas, calles, y utilizarlo para mantener una clientela partidista cautiva, de manera que se le pueda descontar un 10% de su sueldo para financiar actividades partidistas. Todo eso es corrupción. Y todo eso yo lo acabé. Por eso yo no era el favorito de los cogollos partidistas de Caracas. No porque ellos estuvieran directamente involucrados en aquello, sino porque yo estaba rompiendo con un estilo de hacer política que se había hecho costumbre en el país. Por ejemplo, en Carabobo había un famoso Club Cultura y le quitaban un 10% del sueldo a todos, incluyendo a los policías, que para aquella época ganaban solo 4.000 bolívares mensuales. ¿Y qué hacían con eso?
era para financiar las actividades partidistas del grupo que en aquel momento dominaba el partido al cual yo me enfrenté. Pero yo hago una excepción, porque, por ejemplo, Carabobo era un estado adeco, y yo gané y derroté esa mafia con la ayuda de los adecos. Y por eso crecimos, porque abrimos espacio para que todo... Eso fue lo que pasó en Bolívar cuando Andrés Velázquez ganó. Exactamente, también. lo mismo que ocurrió en Bolívar en una lucha doble, porque había la lucha, el triunfo de Andrés Velázquez sobre lo que llamaban el grupo del Chinolí, que estaba muy vinculado a los Chelis, como estaba vinculado, entiendo, que a Villasmil en Coro, a los llamados bachacos del Zulia. Todo era un proyecto que llevaba... Ahora, ¿por qué en Bolívar Acción Democrática regresa al poder? Jorge Carvajal es elegido gobernador y en cambio en Carabobo no han podido volver a entrar. Porque precisamente por Jorge Carvajal y otros que surgieron desde adentro de su partido a quitarle el poder a esas mafias partidistas. En cambio en Carabobo acaban de pronunciarse en favor del teniente coronel, como tú lo llamas, porque son igualitos, mira, el mismo estilo, las mismas bandas armadas, el mismo sistema de amedrentamiento de la población, son muy parecidos, el deseo de concentrar todo el poder en sí mismo, la falta de consideración con aquellos que puedan disentir de sus criterios. Ahora, ¿a ti no te resulta incómodo aceptar el apoyo de Acción Democrática y de COPEI? Mira, si tú lo concibes como un apoyo de Acción Democrática y COPEI, me resultaría incomodísimo, no porque yo desprecie en forma alguna esos partidos, sino porque el planteamiento que yo me hice y que me sigo haciendo es de un poder ejercido por un presidente absolutamente autónomo en sus decisiones, y podría interpretarse que ese respaldo, que no surge como consecuencia de ningún acuerdo, porque debo reiterar que no hay pacto ni abierto ni encubierto. Mi único credencial político es la credibilidad. Podría ser interpretado o mal interpretado por la gente. Pero lo que en efecto ha ocurrido es que esos gobernadores, cuyos antecesores me convirtieron en el primer presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela por unanimidad, Marcel, poniendo a un lado sus intereses partidistas, de pronto se han sublevado tanto en Acción Democrática y en COPEI, y no solamente los gobernadores, sino también los alcaldes, al punto que en el día de ayer 280 y tantos alcaldes de los 330 del país y 15 o 16 de los 23 gobernadores me brindaron un respaldo solidario, y lo que tú oías en aquel auditorio era: tenemos una sola bandera, el tricolor nacional, hay que defender la libertad. Bueno, ese es el tipo de unidad que refleja, para utilizar un término que preocupa mucho y se utiliza mucho en el debate hoy en día, que garantiza la gobernabilidad de nuestro país. Ahora, ¿cómo va a ser? Perdón, pero son ellos, por supuesto, al ellos forzar estas decisiones, le han pedido a sus partidos pues que ellos también puedan brindarme el apoyo. Entonces viene como por trascorrales, pero de una manera muy legítima, porque hay que reconocer también que esas organizaciones partidistas al menos tuvieron suficiente conciencia, suficiente capacidad para entender que había llegado el momento de cambiar, de aceptar que el poder legítimo emanado de la voluntad popular que representaban esos gobernadores y alcaldes electos era la expresión de la nueva Venezuela. Fue como un sacerdote me decía que fue, me visitó el domingo antes de la gran cabalgata me decía: Enrique, lo que ha pasado en Venezuela es muy parecido a lo que ocurrió en Alemania cuando cayó el muro de Berlín. De repente todos los parámetros cambiaron, todo es distinto. De modo que sí estamos transitando ahora de repente y casi sin advertirlo por una nación totalmente diferente. Y mi adversario principal, utilizando un término llanero, ha quedado como pajarito en grama. ¿Sabes que cuando un pajarito se para en la grama y mira para todos lados, lo que no sabe dónde está? Bueno, mi adversario convirtió a Alfaro en el símbolo, en la encarnación de todo lo malo que tiene este país, y de repente desapareció Alfaro. Bueno, desaparecido Alfaro, él no sabe a quién atacar. Me recuerda un poco la confusión del expresidente Bush cuando desaparece la Unión Soviética y él no tenía adversario, y su discurso se agotó. Eso es lo que le ha pasado a este señor, y por eso su discurso cada día anoche estuvo violentísimo. Mucha gente asustada por la violencia que expresó ante aquella concurrencia, por cierto no muy grande, pero que en todo caso vino a brindarle su respaldo.
Al tema del miedo quisiera referirme, pero más adelante. Tú has hablado del tema de la gobernabilidad, que pasa a ser lo más importante ahorita, porque evidentemente el bipartidismo se acabó. Y Acción Democrática y COPEI tendrán que repensarse, tendrán que cambiar sus dirigentes, tendrán que cambiar su modelo de hacer política, por lo menos el que han seguido en estos últimos 15 o 20 años, tendrán que repensarse o que refundarse. De manera que los elementos que han hecho gobernable al país están en este momento cambiando y algunos probablemente desapareciendo. Entonces yo me pregunto, de estas elecciones en donde me da la impresión de que va a ocurrir una polarización inmensa entre las personas que te apoyen a ti y las personas que apoyen a Chávez, va a quedar el país dividido en dos bloques grandes ambos y aparentemente irreconciliables. ¿Cómo vas a hacer tú para gobernar sin tener el apoyo de Chávez y su gente? ¿O cómo va a ser Chávez para gobernar sin tener el apoyo tuyo y de tu gente? En el caso de Chávez es muy impactante porque él, o sea, ¿cómo va a gobernar él si tiene en contra a la mayoría de un Congreso elegido hace menos de 4 semanas? Si tiene en contra a 16 gobernadores, si tiene en contra a 280 alcaldes, si ha antagonizado a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, al alto mando militar, al gobierno de los Estados Unidos de América. O sea, en el caso de él es más fácil ver el drama, la dificultad para gobernar. Pero en el caso tuyo también, porque Chávez representa una fuerza muy importante dentro del país. ¿Cómo vas a hacer tú para gobernar al país? El día que seas presidente, eres presidente de todos los venezolanos, de los que votaron por ti y de los que votaron por Chávez también. ¿Cómo vas a hacer? Mira, Marcel, yo siempre he gobernado sin atender a los colores partidistas. Y tan es así que en mi primera gestión como gobernador, teniendo 10 alcaldes, que para entonces era todo lo que había en Carabobo, logramos una unión que permitió no solamente que la mayoría de ellos fueran reelectos por buena mayoría, sino que yo ganara con casi 3/4 partes de los votos mi reelección. Yo no siento ningún freno, ninguna posibilidad de que pueda haber obstáculos. Y yo he pensado, bueno, ¿cómo no voy a ayudar yo al maestro Chávez, que por cierto fue un dirigente de COPEI por muchos años, un hombre de 74 años que ganó en Barinas? Yo soy amigo de Rafael Rosales Peña, pero ganó el maestro Chávez y con él tendré que trabajar para ayudar al pueblo de Barinas, que forma parte del pueblo venezolano, y así con todos los gobernadores. Yo estoy seguro que podré gobernar con Alexis Rosa, con Didalgo Bolívar, en fin, con los que han ganado, que pertenecen a esa esfera. Ahora, lo importante es entender que nosotros ya dejamos atrás, es decir, ese pacto de punto fijo fue muy importante para la Venezuela de aquel momento, porque no existía una sociedad civil. Entonces, ¿quiénes mandaban? Eran los 3 partidos más importantes a través de sus jefes que ejercían una autoridad completa porque eran líderes y además porque tenían poder de convocatoria de calle. Me refiero a Rómulo Betancourt, a Villalba y a Caldera. El jefe de la CTV y al jefe de Fedecámara, que se encargaron pues de darle ese poder, y entonces ellos se reunían entre sí y resolvían los problemas más graves del país para evitar una sonada militar, para comenzar esta experiencia. Pero han pasado 40 años. En 40 años se crearon universidades, colegios. Por cierto que mi adversario dice que todo lo que ha ocurrido en los últimos 40 años es corrupción. Bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿De dónde salió la clase media venezolana? ¿De dónde surgieron las industrias? ¿De dónde surgieron las universidades? Pero en cualquier caso, va surgiendo una sociedad mucho más organizada. Hoy en día la sociedad venezolana es bien compleja, la sociedad civil está muy bien estructurada, hay expresiones del sentir de muchas áreas, no solamente empresariales y laborales, sino hay cooperativistas, gente que se preocupa por la cultura, por el medio ambiente, voluntarios, qué sé yo, científicos, todo el mundo está organizado. Entonces ese pacto ya no es reflejo de la nación. Por otra parte, con la descentralización hemos electo directamente gobernadores y alcaldes que son legítimos representantes de sus respectivos pueblos. Entonces tú necesitas un tipo de liderazgo
capaz de orquestar voluntades y no de imponer criterios. Por supuesto que tú tienes que orientar la nación, tu función es esa. ¿Y por qué crees tú que puedes hacer eso mejor que Chávez? Porque lo he hecho, bueno, porque él nunca lo ha hecho. Es decir, él es un hombre de formación militar, de dar órdenes, de decir a la derecha, a la izquierda, disparen, no disparen. Pero en este caso se trata de actuar como el director de una orquesta sinfónica, que tiene que conocer un poco de lo que hace todo el mundo, pero no pretender jamás saber más que los especialistas, y que debe dirigir, armonizar criterios para que marchemos en una dirección clara. ¿Y quiénes son esos criterios? Criterios de los alcaldes, de los gobernadores, depositarios, repito, de la voluntad popular, pero también en el sentido horizontal, con la sociedad civil, desde los vecinos hasta los representantes de los sectores, digamos, más sofisticados de la vida nacional. Es mucho más complejo gobernar hoy en día, pero también que es mucho más profunda la raíz de la democracia venezolana. Ahora, ¿por qué crees que tú puedes luchar mejor contra la corrupción que Chávez? Bueno, yo creo que puedo luchar por la corrupción con las armas de la democracia. Y también porque lo he hecho, te repito, así como depuré la policía, acabé con cualquier manifestación de las que antes señalé, del partidismo clientelar, de la flojera, de la negligencia en la administración pública, porque logramos convertir el sistema hospitalario de Carabobo en el mejor sistema del país, de tener el único centro de servicios para auxilios y emergencias, de construir vivienda para las madres pobres y de equipar todos los barrios de manera de que no hay un solo barrio que existiera cuando yo llegué que no tenga todos los servicios hoy en día. Construimos la mejor potencia deportiva, el gran puerto del Caribe, Puerto Cabello, es manejado hoy en día con 189 personas nada más. ¿Cuántos tenía cuando tú llegas? 5.300. Pero esa eficiencia de Puerto Cabello ha permitido crear decenas de miles de empleos en otras partes, y con las utilidades del puerto, Puerto Cabello se ha convertido en la cuarta ciudad más atractiva para la inversión privada. Aquel galpón inmundo que era el aeropuerto de Valencia hoy es el segundo aeropuerto internacional del país. La mejor red de autopistas y carreteras está en Carabobo. Yo no te estoy hablando no me la estoy echando, porque hay otros estados que también han hecho avances. Pero lo que sí trato de explicar es que eso fue posible porque despartidizamos para que el gobierno fuera para todos y para que pudiesen integrarse a nosotros gente capaz, con capacidad gerencial, con vocación de servicio, con talento, con capacidad. Y también porque con la descentralización acercamos el poder al pueblo. La gran revolución que está ocurriendo en Venezuela nace del hecho de que la descentralización le ha quitado poder a las roscas políticas que antes dominaron totalmente el escenario nacional y ha acercado ese poder al ciudadano. Y ahora el ciudadano, con ese poder en sus manos, elige a sus gobernadores, elige a sus alcaldes, que aun cuando por supuesto tienen que actuar bien porque responden y tienen que responder a esos ciudadanos, son la expresión legítima de un poder arraigado en el vecino y no de un poder que se domina desde las élites de poder. ¿Y tú crees que por eso es que los alcaldes y los gobernadores de Acción Democrática y COPEI insurgen contra los cogollos de esos partidos? Es que no, insurgen contra las decisiones, no es una cuestión de carácter personal, es un cambio. Yo no creo que nadie se siente derrotado en este momento, simplemente se abrieron las compuertas. Bueno, tú ves con lo que ocurrió en Acción Democrática. A mí me parece una cosa asombrosa que hayan ¿cómo llaman eso?, expulsado a Luis Alfaro Usero, que hasta ayer era el caudillo de esa organización, y con quien yo, paso, tenía una relación cordial, aunque él dice que no me conoce. Como que no era recíproca, te iba a decir, porque la guerra sucia contra ti, quien más la dirigió fue él. Muy dura, pero mi actuación en política es decir, cuando uno está en esta batalla, uno tiene que esperar. Esta es una batalla, sin sangre, pero es una batalla, y uno no puede esperar que la gente no le dispare, ¿no? Uno de los temas que ha estado también muy presente en la campaña, de una manera directa, algunas veces de una manera indirecta otra, es el tema del patriotismo. Si uno, en el discurso de Chávez, la patria y el patriotismo está continuamente presente, y él cita mucho pensamientos del Libertador, y siempre está
latente pues esa idea de la patria, la grandeza de la patria. En Proyecto Venezuela, aunque es menos obvio, también uno ve lo mismo, pues la simbología. El proyecto se llama Venezuela, no se llama partido tal o partido cual, sino Proyecto Venezuela. Los colores son los más parecidos a la bandera nacional que permite la ley, la simbología del caballo, y sobre todo el caballo blanco, la evocación de Carabobo y de la gesta independentista. ¿Qué es la patria para ti? El sol que brilló, según los poetas, sobre la batalla de Carabobo. Sí, yo creo que hay un renacer del sentimiento nacional. Parte del proceso de la globalización nos lleva, por razones existenciales, a afincarnos en nuestro sentido de identidad, y eso, por supuesto, está patente en la descentralización en cuanto buscamos nuestras querencias prístinas, nuestro apego a la patria chica, pero también en cuanto significa darle valor a nuestra nacionalidad. Pero hay una gran diferencia entre nosotros. Para mi adversario, el patriotismo significa tomar las armas. Por eso a mí me ha extrañado mucho que él se pasee como reina de belleza y nunca se monte en un caballo siendo llanero, ¿no? Pero bueno, son cosas que la sociología las tendrá que interpretar. Pero él la interpreta desde un punto de vista estrictamente militar y repite algunas frases del Libertador. Y por cierto, la pregunta tuya me hace recordar una frase de Noemí Sanín, que fue embajadora de Colombia acá, y cuando, siendo ella canciller de la República Colombiana, yo la visité en mi condición de presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela. Ella tuvo una frase muy hermosa. Ella me dijo, bienvenida a la Cancillería de las Repúblicas Bolivarianas. Ustedes tuvieron al Bolívar fogoso, joven, militar. Nosotros tuvimos la suerte de tener el Bolívar maduro, al estadista, ¿no? Y es que Bolívar no solamente fue un guerrero, Bolívar fue un hombre de pensamiento, muy adelantado a su época, un estadista, un hombre que comprendió la significación de la causa de la independencia, fue el protagonista fundamental de la gesta más grande que ha conocido América y una de las más grandes que ha conocido la humanidad. El que llaneros nuestros, con sobrecabalgaduras criadas en nuestras grandes planicies, hayan librado y ganado batallas a 3.200 metros de altura en el Alto Perú. Es algo increíble, ¿no? En la historia de cualquier país. Y que todas estas naciones tengan en el punto de partida a un venezolano. Bolívar en Colombia, Juan José Flores en el Ecuador, Sucre en Bolivia. No en el Perú estrictamente comienza su vida republicana, pero sí Bolívar estuvo presente en el inicio de su realidad nacional, y por supuesto Venezuela, José Antonio Páez. Entonces, eso que significó estar a tono con una época, cuando venían desmoronándose las monarquías europeas y comenzaba a emerger el sentido nacional, el haber capturado ese momento y convertido en una gesta de esa magnitud, requería no de un guerrero solamente, sino requería de un hombre de ideas capaz de inspirar a todo un pueblo. Es que no es un pedacito del territorio nacional, Marcel, apenas 700.000 habitantes, y sin embargo éramos una nación inconquistable sin aún ser una república. Bueno, esa es la diferencia. Yo creo que él se queda corto. Y por cierto, el caballo blanco es porque cuando la cabalgata de Carabobo no permitieron la primera vez que yo iba en un caballo alazán que subiera al Cerro Buenavista en un caballo alazán. Me prestaron un caballo blanco y después me regalaron al famoso frijolito. Pero sí, es verdad, hay una cierta simbología y debo decir que expresamente lo estimulé, sobre todo a partir del año 92, porque pensé que era necesario impedir que una persona, en aquel momento no era candidato presidencial, pero una persona que había insurgido contra la institucionalidad democrática, un hombre que se había precipitado y que había recurrido a actos de violencia, se pudiera apoderar de nuestros símbolos fundamentales. Al punto de que en las franelas de mi segunda campaña aparecía la bandera nacional acá, siempre. Y insistí también muchas veces en casas de partido que yo visitaba, que quitaran los colores característicos de los partidos y dejaran un espacio para poner un retrato del Libertador y una bandera nacional,
para que no se olvidara nunca lo interior de los partidos, que antes de ser integrantes de una fuerza política éramos miembros de una nación a la cual nos debíamos por encima de cualquier cosa. Pues son diferencias importantes, como es la diferencia entre su tendencia a la violencia y mi vocación democrática. Bolívar nunca quiso aceptar el mando. Fue presidente de la Gran Colombia a pesar de sí mismo. Casi nunca ejerció el poder, porque Bolívar lo que quería por encima de todas las cosas era consagrarse como libertador. Y yo veo que en la conducta de mi adversario no un deseo de liberar a nadie, mucho menos de atacar la corrupción, sino de tomar el poder por el poder mismo y en forma arbitraria imponérselo a los venezolanos. Manuel Caballero ha insistido mucho en que la conquista más importante de los venezolanos en el siglo XX ha sido la paz. Y yo creo que tiene razón. Y además es un logro del que los venezolanos debemos sentirnos muy orgullosos, porque es algo que en estos tiempos en que minimizamos todos nuestros logros y nos sentimos de lo peorcito que hay en el mundo, es importante destacar que Venezuela es el único país del mundo que en este siglo XX no ha tenido guerras ni revoluciones, que ha sido pacífico. Sin embargo, durante esta campaña electoral, por primera vez, por lo menos en el tiempo que yo tengo observando las campañas, uno ve que el sentimiento dominante en una parte importantísima de la población es el miedo a la violencia, el miedo al rompimiento de la paz social, el miedo a los enfrentamientos de todo tipo, políticos, militares, de clases sociales, de grupos, de regiones. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? Sí, bueno, te iba a decir que bueno, estamos en la... Yo me imagino que una madre cuando espera al hijo, aparte de los dolores de parto, siente cierto temor por su propia vida, ¿no? Y sin embargo, ella sigue adelante con un sueño por ver esa criatura que ha engendrado y que está a punto de nacer. Entonces parece mucho a la situación de Venezuela. Estamos viviendo los dolores de parto, pero hay temor por la presencia de una persona que no ha hecho otra cosa en la vida que actuar con violencia física y violencia verbal, de que pudiera provocar la muerte de la democracia, de la libertad, de aquello que es más caro para todos los venezolanos. Y eso no es un simple temor. A quienes lo oyeron anoche pudieron sentir el estremecimiento que produjo el señalamiento de personas que en cierta forma insinuaba que iba a llevar al paredón, incluyendo a los miembros del Consejo Nacional Electoral, por haber autorizado el uso de una determinada tarjeta. Esta tarde en Maracaibo señaló que si mi victoria se debe a las tarjetas de otras organizaciones políticas, él considera que es perfectamente legítimo que él llame al pueblo de Caracas a la calle y a las armas. Yo tengo evidencias de que han repartido armas, evidencias absolutamente confiables. Sin embargo, sí quiero aclarar algo para que no se sienta temor de ir a votar, que si hay algún problema eso será después del domingo, cuando se conozcan el resultado. Y espero yo que él tenga, que ha sido un general de las derrotas porque no ha ganado ninguna, sepa demostrar algún espíritu democrático pidiéndole a la gente que se tranquilice después de que se den los resultados definitivos. Pero él reconoció en una entrevista que transmitió CBS Telenoticias que si tú ganabas por un voto, él reconocería, bueno, no sé si por un voto por 1%, sé que había un 1 de por medio, él reconocería tu triunfo. Pero ahí está el otro problema que tiene que ver con la corrupción o con la honestidad. Tú no puedes decir eso en CBS Televisión y luego de Maracaibo decir que tú vas a llamar al pueblo en la calle. Tú no puedes decir que tú estás luchando por los pobres y de repente te vistes en Clemens, vives en Valle Arriba y andas en un Mercedes-Benz. Es decir, hay contradicciones evidentes en el comportamiento de este hombre, que tiene perfecto derecho porque se le otorgaron por ley
de aspirar a la presidencia de la República, pero que a mi juicio está engañando a la nación y además dividiéndolo cuando necesitamos una posición que sea capaz de unir a los venezolanos. Ahora, pues, yo quiero decirte que independientemente de estas críticas que yo les tengo y que yo les observo, yo siento que mi mayor compromiso es con la unidad de todos los venezolanos y con erradicar ese partidismo enfermizo. Por cierto, sí hemos hecho una cosa bien importante. En las conversaciones privadas, muy breves, por cierto, con los gobernadores, nos hemos comprometido unos y otros en apoyarnos para acabar con esa enfermedad que es el partidismo clientelar, de que yo los pueda ayudar. Hay algunos gobernadores que de manera más cándida se han acercado a mí y me han dicho: Enrique, yo tengo ciertos problemas en el área administrativa, ¿tú crees que tu gente me podría ayudar? Y yo, por supuesto que sí. Pues aquí no podemos inventar la rueda. Si un gobernador hizo algo bueno en alguna parte, vamos a hacer especie de puente para que esas experiencias puedan ser aprovechadas. ¿Y tú no temes que el país se te pueda... es parte de la lucha contra la corrupción. ¿Tú no temes que el país se te pueda convertir en 17 o en 23 países distintos? No, no más que un director de una orquesta sinfónica tiene unos 70, 80 miembros y todos actúan en armonía. Hay que tener un grado de madurez, que a lo mejor yo no lo tenía a una edad más temprana, ¿no? Para tú disfrutar cuando otros se crecen. Cuando tú estás compitiendo con otros y pensando que el éxito de otro de alguna manera perjudica tu propia posición, no tienes la capacidad para orquestar voluntades de una sociedad que ha logrado la madurez que tiene Venezuela. Pero cuando tú tomas la posición que se le atribuye a un famoso empresario norteamericano que quiso poner sobre su tumba el epíteto: aquí yace el resto de un hombre que supo rodearse de hombres mejores que él. Cuando tú actúas con ese sentido, tú sabes que tu país te va a dar la talla. Ahora, eso no quiere decir que tú vas a callar cuando hay irregularidades. Los gobernadores y alcaldes saben que yo los voy a ayudar, pero yo no voy a ser un gobernador, un presidente permisivo, una persona que va a permitir que la nación se salga de sus cauces. Antes, por el contrario, yo creo que esta lucha política en la capital para posicionarse como amigos y enemigos de la descentralización ha conducido a que el proceso sea un poco desordenado y que no se hayan establecido premios y sanciones, premios para quienes lo hacen bien y sanciones para quienes lo hacen mal, para que la descentralización no repita los vicios que han habido a nivel central. Bueno, pero yo lo puedo hablar con la autoridad que me otorga haber sido un gobernador que actuó de esa manera, sin que se pueda sospechar nunca de mi parte que lo estoy haciendo porque estoy en contra del proceso de descentralización o que soy contrario al deseo de que el pueblo venezolano tenga cada día más poder para que el ciudadano se sienta más ciudadano y sintiéndose más ciudadano le dé más a su país. Mira, el problema en las empresas que me vaya un poquito, uno me entusiasma un poco con estas cosas, pero es que se ha dicho muchas veces que si los equilibrios macroeconómicos y tal. Pero tú le preguntas a cualquier jefe corporativo, cualquier presidente de estas grandes corporaciones, a ti mismo yo te puedo preguntar, y tú no me vas a decir que el principal capital de acá es su patrimonio, o sus luces, o sus técnicos. Tú me vas a decir que tu mejor capital son tu personal, ¿no? Tu gente, la calidad humana de quienes te acompañan. Pero resulta que cuando se llega al poder, los gobernantes suelen pensar que su responsabilidad se termina en los límites del gobierno y no se dan cuenta de que es su responsabilidad estimular a ese ciudadano, desarrollar en ellos el autoestima, el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, para que cada uno, sintiéndose realizado en su tarea, se sienta o realice la tarea de la sociedad. Eso es uno de los grandes cambios, es parte de ese cambio radical que nosotros estamos propiciando, que no va solamente en gobernar honestamente, en gobernar con eficiencia, con respeto al ciudadano, cerca de la gente, sino también en convertir al ciudadano en sí en el protagonista esencial de la gesta de desarrollo. Ahora, una de los sentimientos que también ha estado muy presente en esta campaña es el sentimiento de rabia. Yo quisiera referirme en dos sentidos a eso. La gente siente, y yo creo que con mucha razón, que ha sido muy maltratada por los últimos gobiernos. Ha visto cómo
su calidad de vida se ha deteriorado, su ingreso se ha deteriorado, su seguridad personal, la seguridad de su familia, la seguridad de sus bienes se ha deteriorado, la calidad de la comunidad donde él vive se ha deteriorado. Y eso le da rabia porque además piensa que él no tiene la culpa. O sea, ese venezolano o esa venezolana está trabajando igual o más que antes y sin embargo gana menos, o el dinero que gana le sirve para comprar menos. No le alcanza. Cuando va a inscribir a sus niños en un colegio, encuentra que ese colegio, esa escuela se ha deteriorado, sus ahorros se han desvalorizado y tiene que sentir pues mucha frustración y mucha rabia frente a eso. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para canalizar esa rabia en sentido positivo? ¿Y qué puedes hacer tú para mejorar la calidad de la vida de esa gente? Para hacer que tengan más salud, o que tengan más educación, o que tengan más seguridad, o que tengan mejor vivienda, mejor transporte. O sea, que su vida se haga más agradable, más grata, más satisfactoria. ¿Qué puedes hacer? Sí, fíjate que estás planteando un aspecto que permite diferenciar totalmente la forma como yo concibo este proceso dirigido a mejorar las condiciones y la calidad de vida del venezolano y lo que plantea el otro candidato. Para comenzar, el otro candidato genera violencia. La violencia crea incertidumbre. La incertidumbre ahuyenta, como ya ha ahuyentado los capitales, genera desempleo. Al generar desempleo tienes más pobreza. Al tener más pobreza tienes más violencia, más delincuencia y aumenta la inseguridad. O sea que esta persona, que por venir del estamento militar es vista como quien pudiere poner orden, resulta que está creando las condiciones perfectas para que haya más desorden, más violencia, más delincuencia. Y para colmo, anoche me dicen que habló de subir el sueldo de todo el mundo a 240.000 bolívares. Yo lo quisiera hacer, pero tú y yo sabemos que cuando en Venezuela los sueldos suben por la escalera, los precios suben por el ascensor. Entonces se va a disparar la inflación, y al disparar la inflación tú no vas a mejorar en forma alguna la capacidad adquisitiva real del venezolano. Ahora, ¿cómo logro yo eso? Mira, si tú tienes buenos hospitales, servicios de emergencia gratuitos como los que va a tener Caracas, aquí por cierto tengo el folleto del Plan Caracas, con las... Ahora, todos los gobiernos nos han prometido buenos hospitales y buenas escuelas. ¿Por qué el tuyo va a ser distinto? Bueno, porque ya yo lo he hecho. Yo pasé por la AAA para ir a las Grandes Ligas. Marcel, mira, la mejor maternidad pública o privada de Venezuela la construí yo. Es la maternidad, le llaman maternidad del sur en Valencia. El Hospital Central de Valencia, yo lo convertí en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, porque tiene varios hospitales. Y durante el gobierno de mi hijo, hace 6 meses, recibió la Cruz de Sanidad como reconocimiento del Ministerio de ser el mejor hospital público del país. Solamente una vez antes del Hospital Van Grieken de Coro, que antes era manejado por PDVSA, había recibido ese tipo de reconocimiento. Durante mi gestión se redujo en un 35% la mortalidad infantil. Durante mi gestión se creó el sistema de atención inmediata que lo va a tener, repito, Caracas, funcionando a partir del helicoide, donde va a estar la gran central de control Carabobo, la experiencia de control Carabobo convertida en control Caracas y control Venezuela, para integrar por satélite todos los servicios de auxilio de emergencia, incluyendo policía, ambulancias, servicios bomberiles, vehículos de rescate, defensa civil, y todo eso también integrado con miles de voluntarios que hay en todo el país que se dedican a estas cosas. Pero esa es una forma de reducir el costo de la vida. Cuando la persona está enferma y está hospitalizada, los medicamentos los provee como los debe proveer el hospital público. Ahora también, si hay mejores escuelas públicas, podrán los... ¿Y cómo vas a hacer tú mejores escuelas públicas? ¿Qué más quisieran todos los presidentes que hemos tenido y sin embargo hemos visto cómo las escuelas han venido empeorando? Bueno, pero porque hay 100.000 niños ya en Carabobo, y este es un programa que yo inicié, pero los méritos son de mi sucesor.
a escuelas en vías de la excelencia donde los niños tienen 2 comidas diarias, aprenden computación, tienen deporte en forma obligatoria, están manejadas por las comunidades. Mira, si se puede hacer en Carabobo. ¿Cómo se puede hacer hiciste en con todo los Venezuela. gremios y los sindicatos? Mira, no han dicho ni pío, yo tengo unas relaciones cordiales. Mira, el secreto de todo esto es demostrar que las cosas sirven y las cosas funcionan. Si yo hubiera comenzado por tratar de arreglar todos los hospitales de Carabobo, hubiese tenido lo que tuve al comienzo, huelgas generales. Pero cuando se demostró que nosotros podíamos tener médicos, iguales que los médicos que estaban trabajando en el hospital, que trabajaban las 24 horas del día, que estaban pendientes de sus enfermos, que había un servicio de ambulancias eficiente, que atendíamos un paciente cada 4 minutos y medio. Ya llevamos 8 años atendiendo un promedio de 110 a 115 mil pacientes en forma gratuita. Ese ejemplo y la presión que estos médicos empezaron a ejercer sobre los centros de emergencia provocó un cambio cualitativo y regresó el sentido de responsabilidad que se había perdido no por culpa de los médicos, sino porque el médico, al no tener medicina, al no tener instrumentos, se fue sintiendo como impotente para salvar vidas y poniéndose un poco sin quererlo de espaldas a lo que es su vocación, la de sanar al enfermo. Entonces eso fue produciendo pues un cambio como en bola de nieve hasta que finalmente llegó a los hospitales se organizaron en red con los ambulatorios y comenzó a funcionar todo como un sistema integrado. Bueno, eso se va a lograr en todo Venezuela. Hay muy pocos hospitales del país que yo ya no haya recorrido. Durante esta campaña electoral he visitado casi todos los hospitales principales del país. Yo te puedo decir cómo funcionan los hospitales del Zulia, los de Trujillo, los de Mérida, los de Barinas, los hospitales de Apure, los hospitales de Aragua, los hospitales de todo el oriente del país. Nadie me puede meter cuentos. Y no le sorprenda a los señores directores de hospitales que yo me le escape a la casa militar de pronto y me aparezca a la hora menos imprevista en un hospital a ver si están funcionando, porque así manejo yo las cosas. La casa militar yo no sé qué va a hacer conmigo, pero a mí no me van a tener encerrado y amarrado para que yo no pueda descubrir. Ellos lo hacen por proteger al presidente, pero proteger demasiado al presidente a veces desprotegen involuntariamente a un pueblo que necesita que su presidente esté encima de las cosas. Uno de los temas que más angustia a la gente es el tema de seguridad. La gente, sobre todo en los barrios, cuando sale con temor, cuando regresa con miedo. Continuamente son objeto de agresiones, de asaltos, de balaceras. ¿Qué puedes hacer tú por eso? Sí, bueno, cuando empezamos a hablar de la inflación y el costo de la vida, yo me fui por el camino de los servicios que nosotros podemos mejorar para bajar el costo de la vida. Uno de ellos, por supuesto, es que la gente tenga acceso al transporte colectivo, que no pierda 2 y 3 horas en el tráfico, que las madres no tengan que levantarse a las 4 de la mañana para que el niño pueda ir a la escuela, y que sobre todo todas las comunidades pobres puedan irse integrando en pequeñas ciudades que tengan cada una de ellas un centro donde no solamente puedan ellos departir y compartir experiencias, sino tener acceso al deporte, a la escuela, a la religión, al arte. Y todo eso no es como un sueño. No, o sea, ¿cómo se puede hacer todo eso? Bueno, aquí está el Plan Caracas. El Plan Caracas comprende el Control Caracas. Yo hablo de Caracas, pero esto es para todo Venezuela. Hablo de Caracas porque el Distrito Federal es responsabilidad del presidente de la República y porque las características topográficas de Caracas hacen mucho más difícil el proceso de desmarginalización. Por ejemplo, yo entro a una ciudad plana. O sea, el plan Maturín tiene que ser responsabilidad del gobernador del Estado Monagas. Pero lo vamos y el a hacer. plan Maracaibo tiene que ser responsabilidad del gobernador del Estado. Claro, debe ser. Y con los alcaldes, pero siempre trabajando juntos, porque hay experiencias que no hay que inventar. Normalmente cuando tú entras a una zona popular, tú comienzas por meter las cloacas, primero el agua, porque sin agua no hay cloaca, porque no corren. Primero el agua, después las cloacas, después establecer tus calles, tus aceras, tus brocales y tu iluminación. Y mi experiencia señala que el venezolano es un gran constructor. Bueno, en Caracas tú ves cómo construyen edificios sobre esas pendientes sin ir a la universidad. Y te demuestra que no son seres marginales, solo que no le hemos dado apoyo. Ahora en Caracas tenemos que trabajar de atrás para adelante. Tenemos que comenzar. La idea es que vamos a construir
y esto, primero que quiero decir que sepan que eso es enteramente factible, con un 30% de los ahorros de política habitacional de un solo año, se pueden construir estos 37 centros comunales, uno para cada 40 o 50 mil habitantes que están planificados para Caracas. ¿Qué es lo que tú haces? O sea, que el dinero existe. Existe, está allí, Marcel, y no se aprovecha. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para que la gente deje de sentir que vive en una jungla de concreto? Las copas de los cerros tienes que terracearlas y crear zonas de más o menos 3 a 4 hectáreas, donde vas a reubicar en pequeños edificios a la misma gente que tuviste que desplazar, pero tú allí vas a crear gimnasio cubierto, ambulatorio médico, centro policial, abasto, iglesia si es posible, el mismo gimnasio cubierto tiene, porque el diseño está listo, es obra de Pedro Mateo, siguiendo mis indicaciones, y está listo y con todos sus cálculos de ingeniería desde hace 4 o 5 años. Tiene escenario para obras de arte. Hace 4 o 5 años que vienes pensando en ser presidente de Venezuela. Sí, bueno, en cómo desmarginalizar a Caracas ha sido algo que yo he tenido en la cabeza hace mucho tiempo. Entonces, debajo de todo este complejo habrá un gigantesco tanque de agua que va a ser el surtidor de agua para todas estas comunidades. Y una vez que tengas el agua, entonces podremos instalar las cloacas y los demás servicios. En cuanto a la comunicación, estamos previendo, y eso sí no está terminado el estudio, una especie de, la gente se burla, ¿no? Mi adversario se ha burlado que yo pienso crear Disneylandia. Pero mira, son unos vehículos livianos que transitan por rieles y que pueden conectar rápidamente a la gente desde estos centros hacia las estaciones de metro. Y está previsto también el helipuerto, de tal manera que en caso de emergencias médicas nosotros podamos sacar rápidamente un paciente y no se pierde una vida por no tener allí los elementos para atender una emergencia cuando es suficientemente grave y rebasa la posibilidad de acción de ese ambulatorio. Esto está listo, Marcel. Lo único que falta, y ya hablé con Monseñor Velasco largamente sobre esta particular y con el nuncio apostólico, tengo que hablar con las Fuerzas Armadas, es llegar a crear unas comisiones que conjuntamente con los vecinos organizados, porque ellos tienen que ser los principales, nos ayuden a llevar esto adelante. Porque si el vecino me dice, mira, esto debe ir aquí y no aquí, yo le hago caso a la comunidad, porque esto tiene que ser un proceso de integración voluntario y no un proceso de imposición. Y allí también una diferencia entre mi estilo de gobernar y el estilo que puede tener una persona que dice que hemos perdido 40 años pensando que todos los venezolanos... ¿Tú no crees que los hemos perdido? No, yo no creo que no, Marcel. Mira, tú y yo pertenecemos a una generación que amaneció a la vida pública, a la vida política, soñando en la democracia, en sembrar chimeneas por todo el país, que nos sentimos orgullosos cuando empezaron a surgir universidades, que vimos por la creación de las primeras entidades de ahorro y préstamo. No teníamos real con que hacernos una casa, teníamos que esperar 20, 30 años a reunir realitos para poder hacerla de contado porque no existía nadie que te diera un préstamo. Bueno, eso la gente lo toma por descontado ahora, pero eso no existía y todo eso ha ocurrido durante el proceso democrático. Pero lamentablemente perdieron el camino, esa democrática de gran contenido ético y de sentido popular que inauguraron hombres como Betancourt, como Caldera, como Villalba, como, bueno, podremos mencionar a toda esa playa de líderes que le dieron origen a la democracia, fue desvirtuada cuando el carnet, en lugar de servir como instrumento para que el pueblo llegara al poder, se convirtió en un instrumento para someter a una población y llevarla nariciada a votar. Bueno, eso se rompió, la descentralización, el estallido. Mira, Caracas es una ciudad señera, que da el ejemplo. Lo dio en la época de la independencia y lo volvió a dar el 27 de febrero de 1989. Ese estallido no tuvo líderes, no tuvo consignas, fue espantoso, hubo muertos, hubo saqueo, hubo muchas cosas malas. Se parece mucho, por cierto, a la toma de la Bastilla en 1789, que dio inicio a la Revolución Francesa. Pero precisamente por no tener ni líderes ni consignas, fue pura. Y al ser pura provocó una conmoción de tal magnitud que llevó a los partidos, a los cogollos partidistas a ponerse de acuerdo y sancionar en el Congreso las leyes que permitirían a partir de ese momento comenzar el proceso de descentralización y elegir a los primeros gobernadores y a los primeros alcaldes. Bueno, ahí comenzó a transitar la nueva Venezuela, que ahora florece cuando 280 alcaldes
y 16 gobernadores se unen en torno a un exgobernador para darle una nueva fisonomía, un nuevo poder, una nueva perspectiva política a Venezuela. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, amigos, por su atención. Yo no sé si me permite ¿Cómo no? solamente unas palabras para pedir a los venezolanos, a todos los que nos están oyendo, que vayamos a votar. El voto es el arma del hombre libre. Y en estas elecciones, como tú lo decías al comienzo, Marcelo, tú decías que esta es la elección más importante de este siglo. Y es verdad, porque no solamente estamos eligiendo un presidente, sino estamos eligiendo un destino, el tipo de país que nosotros queremos. Hay una tendencia, una vertiente que nos lleva a la opresión, otra que nos lleva a consagrar la libertad, una nos puede llevar al dolor, otra nos lleva a la alegría, una cree en los estamentos que vinculan el poder al ciudadano y otra quiere volver a centralizar totalmente el poder en Caracas. Hay muchas diferencias y el tipo de nación que nosotros ¿Son tan queremos, distintos así? totalmente distintos, aun cuando ambos utilizamos símbolos de patria, ambos proponemos el cambio. A mí me luce no, yo creo que al país le luce que somos totalmente distintos. Nuestras trayectorias son absolutamente diferenciables y el tipo de país en el cual van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos, en el cual van a transitar su vida de adultos los jóvenes de hoy que tanto calor le han dado a mi candidatura, dependerá mucho de la decisión que se tome ese domingo. De manera que yo les pido que vayan a votar. Yo ciertamente quiero ver alegre a mi país y estoy absolutamente convencido de que si se pudo en Carabobo, con la ayuda de los gobernadores y alcaldes y de todos los vecinos, será posible también en Venezuela. Bueno, muchas gracias, amigos. Los espero no este domingo, sino el siguiente, donde espero tener la oportunidad de entrevistar al próximo presidente de Venezuela, que será el que ustedes decidan. No se olviden entonces, el domingo tenemos que ir a votar. Muchas gracias. Hasta luego.